ustedes saben, respecto a los beta-lactámicos. En los beta-lactámicos, como existen la mayoría de antibióticos, pero en particular los beta-lactámicos, hay que respetar el intervalo entre las dosis. Eso debido a que no tienen efecto post-antibiótico, ¿no? Entonces, después de la definición de efecto post-antibiótico, ¿no? El antimicrobiano continúa actuando en la bacteria, aunque su concentración sérica está por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Como quien dice, en pocas palabras, ya no hay medicamento en la sangre, pero la bacteria sigue matando, ¿no? Entonces, es el efecto post-antibiótico. Pero eso no lo tienen los beta-lactámicos, de manera que hay que respetar. Si se dice que cefalexina es cada 6, hay claro que cada 6, no se puede pasar a cada 12 o cada 24. A diferencia de aminoglucósidos y quinolonas, específicamente sí tienen efecto post-antibiótico. Y eso les permite darlos una vez al día, ¿no? La metacina o la metacicina está una vez cada 24 horas, y la quinolona, en el caso de la levo, también es una vez cada 24, sí, por lo tendría que ser cada 12, pero tienen efecto post-antibiótico. Entonces es más importante aquí que la dosis sea alta a que se estén administrando frecuentemente, ¿no? Inclusive, digamos, con menos frecuencia de aminoglucósidos, hay menos riesgo de daño renal, entonces ese aspecto también es importante. Los macrólidos es un punto de discusión, no estamos tan claros si tienen o no efecto post-antibiótico. La mayoría coinciden que no lo tendría o sería muy débil. Que su eficacia el macrólido, esencialmente es un bacteriostático, depende no de la actividad en la bacteria directamente, como la aminoglucosa o la quinolona, sino de la acumulación en el tejido, ¿no? La acumulación tisular entre los macrófagos, ahí como que se almacenan los macrófagos, los macrólidos en los macrófagos, y eso mejora su eficacia. ¿Y por qué no tendría efecto post-antibiótico? Porque la eficacia del macrólido está relacionada con la concentración que hay en la sangre, se llama área bajo la curva, ¿no? La suma de las concentraciones séricas a lo largo del tiempo. Entonces, ese hecho es comprobado, ¿no? Que está en alguna referencia de farmacología, que el macrólido, para ser eficaz, debe tener algo de concentración en sangre, ¿no? Que idealmente esté por lo menos a nivel de la concentración inhibitoria mínima, hace que la mayoría piense que no tienen efecto post-antibiótico, pero sí se acumulan en el tejido. Y la clindamicina tiene características muy útiles porque, a diferencia de los aminoglucósidos que no hacen nada, absolutamente nada, la clindamicina en un absceso, en un sitio donde se está formando pus, conserva su eficacia, ¿no? Su estabilidad, como hemos mencionado otras veces, en el pH ácido, no se inactiva con los radicales libres, ¿no? Con el hiperóxido, etc. Entonces, hace que continúe actuando a pesar de que hay zonas donde se está formando pus o ya hay pus. Entonces, eso es una característica relevante de la clindamicina. En general es bacteriostático, pero a concentraciones más altas podría ser bactericida. Y esa unión a los polimorfos nucleares, inclusive a los que están muriendo, entonces permite que pueda usarse en algunos abscesos pequeños, ¿no? Sin necesidad de hacer un drenaje. Es importante porque para los lactantes, para los niños más pequeños que tienen un absceso chiquito, se prefiere usar el antibiótico antes que estar haciendo cortes, ¿no? Entonces, eso revisen ustedes. No quiere decir de que en un absceso grande pues se va a correr sin medicina. Estamos hablando de abscesos únicos o pequeños, como un absceso dentario, que sería un ejemplo capaz en el adulto, donde la clinda es eficaz. No hay que cortar la encía, se reabsorbe el absceso por parte del mecanismo de defensa y la acción de la clindamicina. Los grupos de penicilinas, que ustedes conocen, hay que recordar que la penicilina G, ¿no? Puede ser sódica, tremisólica, ¿no? Puede ser la fenoximetilpenicilina, tiene alta eficacia para el pseudococcus pyogenes. Entonces, este agente casi siempre es el agente único en la erisipela. De manera que una erisipela, sobre todo si no es extensa, puede manejarse solo con penicilina V. Por eso, compañeros, detalló un algoritmo más extenso, que por aquí también lo tenemos, pero vamos a cerrar solo algunos puntos, ¿no? Nos vamos a cansar y ahí ya dio buena parte de la información. Entonces, eso es importante. En cambio, cuando tenemos un hipétigo, tenemos que usar una isoxazolilpenicilina dentro de la penicilina, ¿no? O sea, la dicloxa, no tenemos cloxa, la dicloxa oral que sí tenemos, o la oxacilina, ¿no? Que tenemos para el aliento venoso, dependiendo de la severidad de la infección. Entonces, esta isoxazolilpenicilina va a actuar contra el Staphylococcus aureus, meticilino sensible. Pierde, no se duerma. Vamos a tratar de puntualizar, como hemos dicho, que no nos va a ganar la hora otra vez sobre algunas cosas. Ya el resto se ha explicado a
no han escuchado a sus compañeros que se explicaron, y igual las diapositivas van a subir hoy día de la noche en el blog, ¿ya? Para que lo repasen para la próxima semana que tenemos el primer test. Bueno, entonces estamos hablando de esto, ¿no? La importancia de la isoxazolil penicilina, de ese grupo isoxazolil, para actuar contra estafilococo aureus meticilino sensible. 60% más o menos de los estafilococos de la comunidad son meticilinos sensibles. 30-40% pueden ser meticilinos resistentes. Pero para ese meticilino resistente no hay que usar banco, ya nos han dado las opciones. Terminando, entonces, nuestros compañeros, ¿cuáles son? Clindamicina puede ser, cotrimoxazol. El problema es que el cotrimoxazol está tan utilizado, tan maltratado, digamos, que no estamos tan claros cuánto responda, y doxiciclina, ¿no? Pero para los mayores de 8 años. Entonces, los tres son antimicrobianos para el estafilococo meticilino resistente de la comunidad. Del hospital, obviamente, es banco, ¿no? Lidesolita, icoplamina, ¿no? Otras cosas, cestarolina. Pero para el de la comunidad se puede usar eso. Bueno, y la proporción más o menos es esa, 60-40 aproximadamente. La mayoría todavía son sensibles en la comunidad. Las isoxazolil penicilinas no afectan tanto como la penicilina natural, como la aminopenicilina albiógenes, ¿no? Es un poco menos eficaz, pero lo suficiente para erradicarlo. Entonces basta con un solo fármaco, que puede ser dicloxacilina, para un impético, para una celulitis, donde yo presumo también que puede estar metido el estafilococo y bacteriano, ¿no? Entonces bastaría solamente con esto. Y sí dijeron correctamente que la aminopenicilina con el inhibidor de beta-lactamasa, o sea, amoxicilina clavulanato, o ampicilina ¿con qué? ¿Ampicilina con qué? ¿Cuál es el inhibidor de beta-lactamasa que va con ampicilina? Sulbactam, ¿cierto? Despierto, la ampicilina sulbactam, ambos tienen actividad contra estafilococo aureus meticilino sensible, ¿no? Entonces, acá dice que no tiene, claro, la ampicilina sola, pero con sulbactam sí tiene, porque es justamente el inhibidor de beta-lactamasa. Mientras que la piperacilina es una ureidopenicilina que se diseñó contra Pseudomonas, que afecta principalmente a las enterobacterias, pero al venir con el tazobactam también actúa contra el estafilococo meticilino sensible, además de otros pocos gram positivos que están ahí, ¿no? El biógenes, el neumococo, en fin, y tiene actividad contra anaerobios, ¿no? Lo cual también es importante, y obviamente contra todas las bacterias, incluyendo Klebsiella y Pseudomonas. Entonces, es un paso antes, digamos, de un carbapenema. La piperacilina tazobactam es un escalón previo al carbapenema. Solo el carbapenema está un poquito por encima de ella en términos de cobertura, ¿no? De cobertura. Ninguno, ni el carbapenem ni la piperacilina tazobactam afectan al grupo de gérmenes llamados aquí, afectan al grupo de gérmenes ahí, llamados aquí, ¿ya? Este es el algoritmo que mostró su compañera. Entonces lo revisan y ya lo ha explicado ya. Importante que acá la penicilina V que está acá, la penicilina V que está acá, está pensada para el erisipela, ¿no? Sobre todo un cuadro leve, ¿no? Porque si es un cuadro más extenso podría requerir no penicilina V, sino penicilina gesódica endovenosa. Una erisipela que compromete todo el músculo, pero es erisipela, no es celulitis, no hay los signos de edema, el borde está bien definido, el límite entre la piel sana y la piel eritematosa está bien definido. Es una cuestión de diagnóstico. Por favor, no mencionen muchas cosas de diagnóstico. Eso es en pediatría. Acá es terapéutico. Si no consumimos tiempo en cosas que ustedes está bien, hay que saberlo, pero lo revisan en pediatría. Entonces, la cuestión es terapéutica, ¿no? Entonces puede ser una penicilina gesódica. Después están las alternativas, como dijeron sus compañeros, para la celulitis, que ya puede ser mixta y puede ser un cuadro más severo. Ahí estaría la cefazolina para enterar la clinda, que dijimos por qué la clinda se puede usar. Y para los cuadros más severos, esta cobertura es casi universal, exceptuando, como alguien dijo, los raquíticos. Porque acá estamos hablando de vancomicina más pipetazo, ¿no? Más pipetazo tazobactam. Entonces, acá está incluido el estafilococo aureus meticilino resistente. Estamos de acuerdo, hemos dicho que piperacilina tazobactam actúa sobre el sensible. Pero si yo tengo acá vancomicina más piperacilina tazobactam, estoy incluyendo además al meticilino resistente. Están los dos estafilococos ahí eliminados, ¿no?
Importante los cuadros purulentos que pueden no requerir antimicrobianos, si es un absceso pequeño, por ahí un forúnculo se drena y no hay mayor problema. Obviamente si es un inmunocompetente. O sea, no podemos ser, digamos, radicales, ¿no?, con los algoritmos. Y que a veces después dicen, pero el algoritmo dice, por último, usted dijo, espérate un ratito, pues si dice la pregunta, paciente con síndrome de Down, ¿no?, que tiene un forúnculo en el cuello, qué sé yo, ¿no? Entonces, incisión de drenaje sin antibióticos, no, pero el síndrome de Down es un inmunosuprimido, tiene que conseguir antibiótico. Pero acá el algoritmo dice que no, pero no dice que sea inmunosuprimido, y es una característica del paciente. ¿Estamos? O un desnutrido grave, ¿no?, o un paciente de VIH, o uno que sale de un tratamiento para la leucemia. Entonces hay que pensarlas, porque si no, lo aprendemos esto en memoria y vamos a querer que la respuesta venga tal cual. Y si te ponen alguna característica peculiar del paciente, entonces ya no lo vas a poder responder. Entonces hay que considerar eso, hay que considerar eso. Bueno, y esto ya se dijo, ahí está lo que se usa para el meticilino sensible, que es la mayoría, la diclofenac o una cefalosporina de primera, ¿no? Alguien dijo cefuroxima, pero no hay que olvidar que la cefuroxima no es eficaz con el ni tampoco la ceftriaxona. Entonces, si se incluye cefuroxima en infecciones de piel y tejidos blandos, es para enterobacterias, para el coli, por ahí, pero no para el estafilococo. Cefuroxima no le hace nada al estafilococo, no tiene actividad. La que tiene actividad es la de primera, ¿no? Cefalexina. ¿Y la parenteral cuál es de primera que se usa? Cefazolina, ¿ya? Gracias. Bien, entonces, atentos. Y acá para los cuadros más severos, como siempre, esto es una norma que todos saben seguro. Si un cuadro es severo pone en riesgo la vida del paciente, hay que entrar con todo, como se dice, no hay que ser agresivo en el tratamiento. Si después resulta que era un meticilino sensible, se cambia. Su compañera leyó acá nafcilina. Entonces, el algoritmo no debe copiarse tal cual. Este es un copia-pega. Pero ustedes tienen que adaptar el algoritmo. Yo les dije eso a la primera clase. Nafcilina no tenemos. ¿Para qué lo ponemos ahí si no tenemos? Cuando lo comento yo no me digo nafcilina, cefazolina o clínico. Nafcilina no hay en el Perú. Entonces, ¿de qué me sirve aprenderlo si no existe? No está disponible. Este es un algoritmo parecido, sin embargo, que enfoca las cosas de una perspectiva un poquito diferente. Empieza evaluándose signos de infección necrotizante, porque eso puede agarrar fascia, ¿no? Puede ser polimicrobiana, como han dicho, y puede ocasionar, pues, entonces un shock séptico y se muere el paciente. Entonces, aquí requiere debilitamiento quirúrgico, obviamente, ¿no?, una cura quirúrgica, ahí se habla de debilidad, retirar un tejido necrótico, y las combinaciones, pues, con lo que habíamos dicho más o menos, porque ahí dice banco más un carbapenén, o banco más pipetazo, por ejemplo, eso ya hemos dicho, ¿no? Entonces, pero es un enfoque diferente en el sentido que se pone a valorar acá las severidades y va bajando, y en este caso te pregunta si es una infección necrotizante. Si no es así, entonces el proceso es más tranquilo. Ahora, hay situaciones como una celulitis orbitaria que pueden comprometer el globo ocular. Entonces, ahí el manejo, bueno, debería ser un poco más agresivo, por lo menos clínica, pero sería mejor, pues, que lo vea el oftalmólogo, ¿no? Se puede empezar el tratamiento si estás en un sitio alejado, como en el Perú, pero luego hay que derivarlo, ¿no? Porque puede perder el ojo si no responde bien o no lo maneja bien. Bueno, y luego sí la misma división, en las no purulentas y las purulentas, el nivel de severidad, algunos exámenes de laboratorio, y la terapia muy similar, incisión más drenaje sola, los antimicrobianos sola, doxiciclina, lo mismo que ya se ha mencionado, y ya no vamos a insistir, pues sería tercera vez que estamos hablando sobre eso, ¿no? Como compañera lo dijo. Ahí están los antimicrobianos tópicos. Importante la superficie, ¿no? Acuérdense, a veces preguntamos, se olvidan, si no afecta más del 2%, ¿no?, de la superficie corporal, se puede usar un antimicrobiano tópico como la mupirocina, ¿no? El ungüento, ¿no?, es uno de los que viene o tiene, digamos, mayor disponibilidad. Es otro aspecto, otra vez, ¿ya? No mencionen medicamentos que no hay, ¿no? Porque dijo bien su compañera, la pamulina no tenemos. Entonces, ¿de qué me sirve capaz saber que pueda ser eficaz o que se da a partir de los 9 meses? Si no hay. Pero hay mupirocina y hay azoflucina. La mupirocina es un ungüento a partir de los 2 meses de edad, o de un niño chiquito, ¿no? Casi un recién nacido, que es hasta el mes. Acá están los fármacos de primera línea, es otro aspecto, sí lo han mencionado. Breve, en el péptico primera línea es la mupirocina, sí la infección chiquita, pero si es grande,
sería dicloxa, acá dice cloxa, pero es una referencia española, pero dicloxa, no tenemos cloxa, tenemos dicloxa, ¿no? O cefalexina oral. Y alternativa, el ácido fusídico en el tópico y el amoxicilina clavulanar. La amoxicilina clavulanar sí cubre el estafilococo aureus, sí, pero es un fármaco que tiene un espectro, como han dicho, más amplio, está dirigido pues también a hemófilos, está dirigido también a anaerobios, y si es un impétigo típico, ¿para qué voy a recurrir a esto si puedo utilizar uno de estos fármacos? Y si la respuesta no es tan buena, podríamos pensar que capaz es un penicilino resistente y entra clínica. Ahí están las penicilinas para erisipela, penicilinas solas, no antiestafilocócicas, digamos, y en la celulitis sí ya nuevamente entran fármacos que maten al estrepto y maten al estafilo, ¿no? Bueno, acá valorar que una celulitis puede estar asociada a una lesión traumática, un cierro viejo, digamos, ¿no? O al contacto con agua estancada, donde hay aeromonas, pseudomonas, o una mordedura de un animal, ¿no? Un perro o un gato. Entonces, en ese caso, una opción es una cobertura doble, con un antianaerobio, con efecto contra foco de gram positivos como la clinda, más un fármaco que sea eficaz en enterobacterias, de las quinolones, la que tiene más actividad in vitro comprobada, aparentemente también in vivo, contra lo que es pseudomonas y ciprofloxacina. Más que MOX y más que LEVO, más que cualquier otra quinolona, la más activa contra pseudomonas todavía sí. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente, puede ser por ahí útil en algún momento. Bueno, y si es polimicrobiana, hay combinaciones, ¿no? Cefotaxima con su espectro correspondiente, ya lo vamos a mencionar, no lo saben, o metronidazol, por ejemplo, una cobertura amplia, o el carbapenén solo, ¿no? Que te va a barrer todo, menos el estafilo meticilino resistente. Algunos factores de riesgo a infecciones de piel y tejidos blancos, donde destaca el primero, pues, ¿no? Los extremos de la vida, o los niños muy chiquitos, que además son muy traviesos, ¿no? Por eso los varones a veces se afectan un poco más que las mujercitas. Eso ha cambiado un poco, pero habitualmente pues, el niño es un poco más activo y después se golpea y patea, y las personas ancianas, ¿no? Después hay otras cosas generales, donde está, por ejemplo, la enfermedad cardiopulmonar, donde está una malnutrición, que es un factor de riesgo, ¿no? La desnutrición, la obesidad también, por cierto, dentro de factores de riesgo, y obviamente las mordeduras. Cuidado con las mordeduras humanas, ¿no? Los niños muerden. Hay niños que para defenderse, para jugar, lo muerde a otro niño, lo muerde a la persona que está estudiando. Entonces, no es tan raro como parecería una mordedura humana de un niño a otro niño. Bueno, y acá algunos factores de riesgo para que un niño, que lo que nos interesa son los niños, se colonicen por el estafilococo meticilino resistente, ¿no? Ahí están los extremos, los más pequeñitos, los que ya son un poco más grandes, pero que tienen una actividad, digamos, más intensa, que es el sexo masculino. Dijimos por qué. Obviamente, si es familiar pues, de algún personal de salud, es más probable que se colonice con el estafilococo meticilino resistente. El número de hermanos, ¿no? Que la mamá sea positiva en su nariz para el estafilococo, y algo que está bien recomendado, no lo vamos a contraindicar por eso, ¿no? La lactancia materna, que también es un factor de riesgo, ¿no? Sobre todo obviamente si la madre está colonizada, ¿no? Pues no quiere decir que vas a cambiar la lactancia, ¿no? Es un factor de riesgo. Esto para concluir en celulitis, que para los cuadros leves puede darse cefalexina, dicloxa, amoxicilina clavulanar, más o menos en ese orden. Y si ya no te responde muy bien, o tiene alergia, como alguien vino acá a preguntar hace unos minutos, clínica es una alternativa razonable. Los macrólidos no son muy eficaces contra el estafilococo aureus. El macrólido, que no es un macrólido en realidad, sino que es un poco diferente, ¿no? Es la tiqueciclina. La tiqueciclina más es una familia diferente, pero no es pues un macrólido, ¿no? Entonces, la clinda es una alternativa acá razonable para los alérgicos. Para los alérgicos, obviamente alérgicos de tipo 1, ¿no? 1. De tipo 4 podría usarse cefalosporinas todavía. Ya acá los no podemos mencionar, ¿no? Parecido en el moderado, y acá sale el pipetazo con banco, que ya lo hemos repetido algunas veces. Las infecciones más profundas, polimicrobianas, la combinación que ya se dijo, pipetazo más banco, cubre todo, podría ser un carbapenén. Y acá hay algo importante, ¿eh? Si es que le preguntamos el día viernes, ¿no? Si tenemos una infección necrotizante de piel y tejido blando, ¿no? Y suponemos que ahí está estafilococo aureus meticilino resistente,
Yo puedo dar el tratamiento con meropenem, ¿sí o no? ¿Meropenem es suficiente, sí o no? No, porque el meropenem no cubre estafilococo aureus penicillium. No cubre. ¿Ya? Entonces, si es estafilococo penicillium resistente, igual hay que agregarle al meropenem, hay que agregarle la vancomicina. Si es cuadro severo, hay que agregarle la vancomicina. Pensamos pues que está la probabilidad de que esté el estafilococo penicillium resistente. Pues algunas combinaciones, y como mencionó su compañera, hay algunos agentes dirigidos más a términos individuales. Por ahí la clinda para los Clostridium, más la penicilina que también afecta a Clostridium, es una sinergia interesante. Las mordeduras, ahí está para las más pequeñas, menos graves, únicas, que casi no tienen signos de infección, amoxicilina clavulanato o su equivalente a ampicilina surfactante, ¿no? Y ya para las más graves, el pipetazo, carbapenem, por acá aparece la doxiciclina, pero no como fármaco solo. Estos fármacos que están acá, por ejemplo, cotrimoxazol, no van a cubrir anaerobios. Cotrimoxazol no cubre anaerobios. Entonces son para considerar combinaciones. Por ejemplo, podríamos considerar metronidazol con cefturoxima. Puede hacerse. Pero cefturoxima no cubre el estafilococo, ¿ya? O clindamicina, en todo caso con cefturoxima. Ahí sí cubrimos al estafilococo. Entonces, esas cositas hay que ir viendo la cobertura y revisándolo para ver si la combinación te cubre todos los agentes en los que están pensando. La moxi, que siempre lo mencionamos, es la más eficaz contra anaerobios, ¿no? La ciclo, la más eficaz contra pseudomonas, y la moxi, la que tiene mayor actividad contra anaerobios. Los otros prácticamente no tienen actividad anaeróbica, ni la LED. Bueno, entonces acá algunos agentes en las mordeduras, ¿no? Anaerobios como asteroides, fusobacterium, carbamazepina, pasteurela más negativo, pero bueno. Y algunas combinaciones de acuerdo a la ley, ¿no? Carbapenem se puede usar en hipersensibilidad tipo 4. Con una tipo 1, tendría que ser la quinolona, por ejemplo. Acá abajo, amoxicilina clavulanato, aquí en cubre, o en este caso se usa, impétigo, mordeduras donde puede haber anaerobios, ¿no? Entonces, amoxicilina clavulanato, que no es muy grave, meticilino sensible, estafilo, y E. coli, y hasta Klebsiella podría ser afectada, aunque ahí ya podríamos discutir un poco. Y la clinda, también para el impético, los dos estafilos, ¿no? Clostridium, ¿no? Y mordeduras en general de animales o de seres humanos. De acuerdo al sitio de infección, que vamos a pasar un poco rápido, sabemos que hay intervenciones que son sucias y que son más limpias, ¿no? De modo que las que son más sucias pueden requerir coordinaciones o carbapenem. Cefoxitina ya no tenemos. Cefoxitina es un antianaerobio excelente, pero ya no hay. Entonces, no tenemos ahorita en el Perú. Entonces, quinolonas, una quinolona puede ser con clín, una cefotaxima puede ser con metro, también con clín, un aminoglucoso con clín, o sea, depende. Pero hay que coberturar, hay que sumar cobertura, ¿no? Para enterobacterias, para coprogram positivos y para anaerobios, ¿no? El cloranfenicol está al final, pero puede ser salvador en la periferia, ¿no? Les comenté, creo que no, pero en neumonía, en MISA dice que es el cloranfenicol para la neumonía y es depresor de la médula ósea. Sin embargo está, porque está disponible como una política de salud, pero probablemente si tú tienes un hijito o tu sobrino no le vas a dar cloranfenicol, aunque esté disponible, que te va a llevar a una anemia. Que es raro que haga una anemia plástica, pero sí va a bajar la hemoglobina después de 7 días de tratamiento. Bueno, y si no es intestinal, acá hay una observación, ¿no? Vamos a avanzar. Esta es una cirugía que de heridas infectó, por lo tanto aparece fiebre 4 días después de la cirugía. Entonces, dice dentro de las opciones, si la cirugía, por ejemplo, fue del brazo, cefazolina o vancomicina. ¿Cuándo usaremos cefazolina y cuándo clindamicina o vancomicina? Obviamente de acuerdo al estafilococo. Si el meticilino sensible, meticilino excelente. Ya, pero si tú tienes una extirpación de un lunar en el puesto de salud de Chumpivilca, hay que sacar un lunarcito. Y si infectó, pues no lo cuidó bien, si infectó. Basta cefalexina o cefazolina, no se va a poner primero. Porque ahí muy probablemente el estafilococo es meticilino sensible. Pero si le sacaron ese mismo lunar en la alta complejidad, ¿no? En la regional, en las artes, dentro del ambiente del hospital, es muy probable que ese sea meticilino resistente. Entonces tiene que banco. Porque si no vamos a quedarnos como que acá dicen, ¿no? Eso ya nos ha pasado, ¿no? Acá dicen que se puede dar, si es en el tronco, en las extremidades, se puede usacilino o cefalosporina primero. Sí puedes, pero tienes que ver dónde se ha hecho.
tiene que ver donde sea ella, ¿no? Si no, te vas a equivocar. Entonces no podemos ser radicales, siempre considerar las características pasivas. Acá está la neutropenia, que se beneficia el filgastrin, factor estimulante de colonias. ¿Ya? Esto lo hemos visto inclusive hace pocos días, un paciente real, llamar por teléfono, estaba en la menal, y es alumno que dijo. ¿Y qué pasó? La enfermera estaba en tratamiento para una leucemia o era un mieloma, no sé, pero por ahí estaba leyendo. Fue el fármaco inmunosupresores, una serie de cosas. Mifadran, una serie de fármacos antineoplásicos, inmunidad por el suelo. Y la enfermera entra y le coloca pues el endovenoso, sin guantes. El paciente le dice, señorita, pero póngase guantes. No, es que si le pongo guantes no puedo hacerlo bien. Y lo hizo sin guantes y le produjo una celulitis, ¿no? Que tuvo que manejarse con meropenicilina. Y recién cuando se ha agregado el filgastrin ha comenzado a responder. A pesar de que se le puso lo mejor aparentemente que hay, ya si no respondía el meropenem, colistina. La colistina es una alternativa para enterobacterias resistentes a los carbapenems. Es una cuestión extrema. Bueno, con esto ya mejor. Ya subieron su neutrófilo, lo cual quiere decir que el antimicrobiano en un inmunosuprimido nunca te va a garantizar eficacia por sí solo. Necesitas que el paciente un poquito, aunque se ponga de parte. Y ya mejoró, bueno, no sé si irá a denunciar o no, pero eso sí es real. Y esas son cosas que pasan, no diré todos los días, pero suceden. Bueno, los VIH sí requieren tratamientos más prolongados. Y a la hora de dermatomicosis, nosotros queremos recordar acá algunos nombres un poco y su aplicación, ¿no? Entonces, isoflurmina no tenemos, hasta donde sabemos no está disponible, pero como su compañera va a averiguar, nos va a traer una tableta, capaz ya hay, ¿no? Sería excelente, porque es una alternativa interesante, pero bueno. Entonces, los tratamientos para la tinea capitis siempre son sistémicos, ese es el primer punto. Como no tenemos isoflurmina, no se consigue normalmente, ya veremos, podemos usar terbinafina o un imidazol. Podría ser el fluconazol, pero la resistencia al fluconazol ha ido aumentando, entonces se tiende a usar un poco más itraconazol, ¿no? Que tiene un poquito menos de uso, la gente lo conoce menos, el farmacéutico lo da menos y hay un poco menos de resistencia, ¿no? Pero bueno, eso podría ser. La tinea corporis sí tiene tratamiento tópico y tiene tratamiento sistémico, ¿no? Importante el tratamiento tópico que se pueda usar pues cualquier azol, que conocen desde el clotrimazol, el miconazol, hay un montón de azoles así que vienen en cremas, el ketoconazol, pero también se puede usar piridonas y alilaminas. La piridona es excelente, inclusive puede actuar en traumicomicosis de las uñas, que es resistente, ¿no? Viene como esmalte, esa cuestión que le aplican ahí, ¿no? La piridona es la ciclopiroxolamina, ciclopiroxolamina, esa es una piridona. Es la piridona y es excelente en la onycomicosis de forma tópica. Después también se puede usar terbinafina tópica, ¿no? También hay diferentes opciones, tanto en la tinea corporis como en la tinea P, las opciones tópicas son las mismas. Y las opciones orales también terminan siendo las mismas, terbinafina o fluconazol y itraconazol, para los casos más severos, ¿no? Ya por tratamientos, sobre todo en la PEDIS o en la onycomicosis, tratamientos de varias semanas, ¿no? Algunos hablan de 6 semanas mínimo, otros hablan de hasta 12 semanas de tratamiento. Bueno, y la cándida del pañal del bebé, entonces nistatina, pero podría ser clotrimazol tópico también, podría ser clotrimazol tópico. Y si es un niño VIH, mejor fluconazol, sistémico, porque ahí con la nistatina tópica probablemente no erradique, hay que darlo por vía oral, ¿no? Entonces estos cuadros, ahí está la ciclopiroxolamina, este cuadro es sobre los manejos tópicos, hay el clotrimazol, ketoconazol, miconazol, todo lo que viene en tratamientos tópicos. La nistatina solamente en el muguel oral, por ejemplo en el pañal, ¿no? Y la terbinafina en crema, en spray, para los diferentes tipos de tiñas. Son tratamientos tópicos, y estos son los sistémicos, donde no tenemos esta isoflurmina, inclusive estas referencias españolas, que dice que no es comercializada en España en el momento de la referencia, un poco escasa, quizás porque tiene riesgo de hepatopatía, que tiene todo. Todos los antimicóticos son hepatotóxicos. Probablemente menos hepatotóxico sea la terbinafina, probablemente, pero todos pueden ser hepatotóxicos, todos aumentan la transaminasa, ¿ya?
fluconazol, itraconazol, tetraconazol, todos pueden hacer estos problemas, ¿no? Y dijeron algo del trichofitum, el microsporum, tal cual lo dijeron, ¿no? Más eficaz por acá la terbinafina para el trichofitum, un poco más pues los azoles para el microsporum, lo concluyó algún trabajo, algunos de sus compañeros. Algunas recomendaciones que están en el idioma original para que practiquemos un poco, ¿no? Entonces, ahí tenemos que la nistatina no se usa en dermatofitosis, solo para cándida, pero para trichofitum, para nada de eso no se usa, no sirve. El ketoconazol no se debe usar por vía oral. Esta cosita, jóvenes, es lo que hay que recordar a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí leen por ahí que dice que el ketoconazol interactúa y produce, digamos, aumento de, supongamos, del omeprazol. Pero si el ketoconazol no se usa oral, no tenemos que aprender esas, son serios, esa cosa, ¿no? Si no se usa, pues, si no se usa oral, no tiene sentido que me aprenda ahí una cosa así. Será un dato que esté en el libro, está bien, pero eso no es práctico, ¿no? Tengo que aprender lo práctico. Y generalmente preguntamos lo práctico. Entonces, ¿qué ketoconazol? Ya no hay oral por la toxicidad. Después, en lugar de la grisofulvina en la onicomicosis, va bien la terbinafina. Tenemos un nombre comercial inclusive. Entonces, basta con terbinafina, no tenemos que recurrir mucho a la grisofulvina, por suerte. Esto es importante. Siempre les digo, a veces le pregunto, pero igual se olvidan, ¿no? Va la persona a la farmacia, ¿no? Porque tiene una manchita ahí con bordes descamativos, que le quita un poquito, ya un hongo. El farmacéutico le diagnostica hongo, ¿no? A veces no es, pero igual el farmacéutico le diagnosticó hongo y le vende betametasona más clotrimazol más genta, una pomada ahí que tiene un corticoide de alta potencia, pero además tiene una micosis a la persona. Entonces, el corticoide de alta potencia pues, puede agravar la infección por el hongo. Entonces, ¿qué se puede usar para el caso de que hay un hongo metido ahí? ¿Qué se puede usar? Un corticoide de baja potencia. ¿Cuál es ese? Hidrocortisona. Acá dice miconazol más hidrocortisona. En crema, 2% de miconazol, 1% de hidrocortisona. Podría funcionar en una candidiasis, por ejemplo. ¿Ya? Pero no pues con dexametasona, con betametasona, ¿no? Que le va a sacar la mugre a la piel. Bueno, después, dentro de lo que se usa tópicamente, terbinafina, ¿no? Es una alternativa, como hemos dicho, similar a los azoles y un poco más eficaz. Sobre todo los azoles viejos, ¿no? Que los hacen propaganda por la televisión, como el clotrimazol, que también todo el mundo lo conoce y se automedica. Y después, acá hay aspectos relacionados con el diagnóstico, con el KOH y esas cosas, pero el kerion, que es como un absceso del cuero cabelludo, ¿no? Que a veces se confunde y tiene un absceso en el cuero cabelludo y le meten, ya que cefalexina, dicloxacilina y no pasa nada, pues. Tiende a abscesarse, tiende a formar pus, pero es microsporum o es trichofitum que está metido ahí, el kerion. Entonces acá hay que dar antimicótico sistema. Y para terminar con dermatitis, en varias medidas, interesante evitar el rascado. Acá sí vamos a decir algo. El grupo que expuso dijo algo de que se podría usar loratadina, cetirizina dentro de los antihistamínicos. No son los más recomendados. Primero, porque el prurito que se produce en la dermatitis no solo es porque involucra receptores H1, entonces no va a trabajar tan bien. Y segundo, porque el niño se irrita y está muy irritable, fastidiado. Entonces necesitamos mejor un antihistamínico que cede un poco. Y lo que cede un poco es clorfeniramina, los antihistamínicos de primera generación. ¿Ya? Entonces no hay que recomendar de manera rutinaria, para evitar el rascado, el prurito, desloratadina, acetiricina, ¿no? Levocetiricina, algunos de esos vainos, porque puede que el efecto no sea el esperado y no vamos a controlar un poco, sobre todo si el niño está así irritable, esa irritabilidad que el niño tiene, ¿no? Después los alimentos, están los ácidos, las proteínas de leche vaca no están acá, pero también, no el alcohol, pues, ¿no? Pues también se ve, ¿no? La mamá, entre comillas, que no sabe, ¿no? Agarra y lo limpia con alcohol, porque está infectado, dice, los borra todas las costras de una irritación maldita que encima lo hace irritar al niño del techo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pues, no se puede aplicar estas sustancias irritantes. Aparentemente son mejor los simbióticos que los prebióticos o los probióticos solos, ¿no? ¿Qué es un simbiótico? Un prebiótico más un probiótico. ¿El probiótico qué es? Una bacteria, ¿no? El lactobacillus rhamnosus es el más eficaz aparentemente. ¿Y el prebiótico? Es un nutriente, ¿no? Celulosa, qué sé yo, de manera que esa combinación parece más eficaz que solo el probiótico, ¿no? Después hablaron de los emolientes, de los vendajes, entonces ya no vamos a mencionar. Acá están las características del baño,
que no dure mucho, que sea con agua temperada, que el jabón sea pH neutro, ¿no? Y luego un secado suave para aplicar la crema o la loción correspondiente, ¿no? Las dos escalas que las han mencionado, pero capaz no han detallado un poco cómo se valoran. No lo vamos a hacer tampoco mucho aquí, el que quiere lo puede aprender, no vamos a preguntar también sobre eso porque hay inclusive fórmulas, ¿no?, en la web que pueden permitir hallar cuánto tiene de ISI o cuánto tiene de score. Pero se basan pues en la severidad de las lesiones, en la extensión de las lesiones y los síntomas acompañantes, como alguien dice. Entonces se pueden complementar. Vamos a verlo brevemente en otra diapositiva, en unos minutos. Entonces, a ver, importante que en los casos leves se busque el control reactivo y en los casos un poco más extensos y duraderos, sobre todo de larga data, se busca un control proactivo. Entonces, reactivo implica que la lesión es pequeña, no que está circunscrita. Entonces yo reacciono a un cuadro chiquito y limitado, tratando de manejarlo lo mejor posible y solucionando ahí no el problema. Pero si es un cuadro difuso, más extenso, más grave, entonces ya el tratamiento, claro, va a ser proactivo de algunas lesiones, pero también tengo que ser, reactivo de algunas lesiones, pero también tengo que ser proactivo, ir quitando factores de riesgo, ir viendo que no influya la dieta, ir haciendo controles ya más de largo plazo, hacer un control más a largo plazo. Es un poco la diferencia entre proactivo, que bien acá dice, lo que busca es conseguir remisión o mantenimiento prolongado, es un objetivo más de largo plazo. El reactivo es de corto plazo, podríamos resumirlo así. Se puede invadir por Staphylococcus aureus, entonces va a necesitar el tratamiento correspondiente o por el estreptococcus. Es decir, el SCORA no lo vamos a aplicar, si desean lo pueden ustedes revisar porque no es el objetivo central. Sí valora las tres cosas que dijeron, ¿no?, la superficie, la severidad de las lesiones y los síntomas asociados, por ahí prurito, insomnio, y luego hay puntajes que determinan pues cuál es el grado de severidad del problema. Tienes el ISI, ¿no?, que lo que hace es algo parecido, es un poquito más complicado, ¿no?, los valores que asigna a la superficie son un poquito diferentes. Habla de 18%, que parece la regla de los 9 en las quemaduras, ¿se acuerdan? En cambio aquí le pone 55%, 45%, como que le da más peso a la superficie extensa si está comprometida. Esa es una diferencia. En esa superficie valora el porcentaje de compromiso, cuánto de toda la superficie, y luego ve los tipos de lesiones que hay. Si no hay lesiones, si es una lesión leve, si es moderado, y qué tipo, ¿no?, si es eritema, edema, si está con costras, ahí liquenificado, en fin. Y luego hace un cálculo un poco complicado, hace multiplicaciones por extensión, considera un coeficiente específico para cada área, un poco complejo, digamos, de calcular manualmente, pero hay una fórmula en la web que permite sacar eso. Bueno, igual, vamos a pasar acá, esto solamente es el score. Entonces, el ISI y el score se puede considerar de manera equivalente, ¿no? La línea de base, que son cuidados generales, que ya han insistido bastante sus compañeros, el cuadro moderado, un ISI de 1 a 5, un score menor de 25, vamos a ver el lado de los niños, ¿no? Y en el lado de los niños, entonces está el tratamiento reactivo con corticoides tópicos de baja potencia. Pues es el tratamiento primario, ¿sí? Porque como es un cuadro leve, entonces se puede usar el corticoide, que va a ser de baja potencia, no me va a generar pues nódulos, no va a generar telangiectasia, no va a generar atrofia de la piel, no va a hacer cambios pues importantes en la piel, y no se va a absorber mucho tampoco porque es de baja potencia. Entonces eso es terapia reactiva. Pero si no se puede usar corticoide, entonces se podría ir al inhibidor de calcineurin. No se podrá usar capaz si ya la piel está desgastada, si ya viene un paciente que está en tratamiento, tiene una infección asociada, micótica, más o menos severa, le da corticoide y puede retardarse la curación. Entonces, el inhibidor de calcineurina aquí es una alternativa. En cambio, en el ISI moderado, el tratamiento tiende a ser proactivo, ¿no?, o sea, a largo plazo. Aquí es un tratamiento más de corto hasta más de largo. Y es equivalente el uso del tacrolimus, también hay pimecrolimus, como alguien dijo, pero es más caro y más escaso, tacrolimus un poco más accesible, o ya corticoides de potencia moderada a fuerte, ¿no?, tópicos también, ¿no? Hay otras medidas como la radiación ultravioleta, como segunda específica, algunos consejería psicosomática, porque a veces también por ahí
hay un factor alérgico que está asociado con la personalidad del individuo, ¿sí? Terapia de clima y tantas cosas que el ambiente que hay que incorporar. Y en el cuadro severo ya están los inmunosupresores, está la ciclosporina, metotrexato, todos tenemos ciclosporina, metotrexato, ceftriaxona, ceftriaxona, micofenolato mofetil, todos tenemos. Ciertamente el dupilumab, donde está el dupilumab, ¿sí? Un anticuerpo monoclonal, podría utilizarse en niños, y hay una referencia sobre si es cierto, ¿no? Se habla de 12 años para adelante, algunos dicen de 6 años ya podría utilizarse, pero eso es ya una decisión un poco más complicada. Todo medicamento nuevo hay que determinar su riesgo. Valorar que si el eczema es agudo y exudativo, hay que usar loción o crema. El corticoide tiene que venir en esta presentación, que así lo hace el dermatólogo, ¿no? Y si el eczema es seco, está con costras, el corticoide debe ir en pomada o en huevo, ¿no? Entonces más o menos eso respecto de cómo se usa. Y aquí simplemente para el manejo, digamos, reactivo, ¿no? Para manejar los brotes, 2 veces al día el tacrolimus en las zonas que están afectadas. Y cuando ya esto ha mejorado, un tratamiento de mantenimiento que ya no es 2 veces al día, sino 2 veces por semana. Recordar que las partes de piel más delgada deben recibir corticoides de más baja potencia, y si no olvidarnos de la hidrocortisona, como acetato, a diferentes concentraciones, hay desde 0,25 hasta 2,5%. Lo más usual es 0,5%, hidrocortisona 0,5%. En cambio, en zonas de piel más gruesa, se puede usar uno de los corticoides de alta potencia que también tenemos, ¿cómo se llama? Clometazolam, es de alta potencia, muy alta potencia, ¿no? Pero por periodos cortos de tiempo, porque igual puede generar pues cambios locales. Y esos jóvenes era lo que teníamos que conversar. A ver, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, papá? ¿Listo por ahí? No se olviden que tenemos test, la próxima semana lleguen temprano, ¿verdad? Vienen antes de la hora,